Paz a vosotros, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Dice la palabra de Dios en una porción así: el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como que el joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y el rey lloró. ¿Se acuerdan, mis hermanos, qué situación vivía el rey David con Absalón? ¿Qué pretendía Absalón del rey David? Pretendía matarlo, pretendía acabar con él. Y aunque salían a la guerra en contra de Absalón, David guardaba una esperanza. ¿Y cuál era su esperanza? Que su hijo se arrepintiera y no muriera. Pero al final, cuando le dan aviso al rey que su hijo Absalón había muerto, ¿qué pasa con él, hermanos? Se desploma. Y esto me ha hecho pensar en unas palabras que Dani dijo, hermanos, y se las recordaba aquí. ¿Te acuerdas, Dani? Nosotros sabemos a veces, hermanos, que nuestro familiar está enfermo, que las personas a veces están graves en la salud o que tienen una enfermedad terminal. Pero ¿sabe qué? Pero no estamos preparados para el momento que nos dicen que nuestro familiar ha muerto. En ese momento, hermanos, yo he platicado con muchos de ustedes. Dice aquí la palabra de Dios que el rey David, ¿qué pasó con él? Pero se turbó su espíritu. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Y qué pasa cuando nos dan la noticia que un familiar de nosotros ha muerto? ¿Cómo pinta ese día de luz, hermanos? Se oscurecen nuestras vidas. Parece que nuestra vida no toma sentido. El rey David aquí estaba turbado, hermanos. Le había dolido lo que le había sucedido a su hijo Absalón. Aunque yo lo sé y ustedes me pueden decir que era una profecía cumplida, que esto se iba a dar. ¿Se acuerdan, hermanos? Natán se lo había dado. Yo les pregunto, ¿estuvo preparado David? Fue muy fuerte para él. Y dice la palabra de Dios que se turbó. Y el día que llegó Israel al palacio, llegó donde estaban todos, hermanos, normalmente llegaba el pueblo alegre porque habían triunfado, ¿se acuerdan? Y entonces llegaban con cánticos, llegaban con danzas. Y ese día David, por lo que había sucedido, hizo que se cayera el pueblo. Y entonces Joab va y le dice: ¿qué has hecho tú? Y trata de animarlo. Y dice: sal al pueblo porque si no vas a quedar tú solo y todos te van a dar la espalda. Pero era muy fuerte el dolor que tenía este hombre. Ahora quiero ir con ustedes, por favor, hermanos, a Hechos, si me ayudan. Hechos capítulo 7. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿están conmigo? Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, ¿traen Biblia, hermanos? ¿Están conmigo?
¿Sí? Y dijo el verso 56, he aquí veo que los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, ¿recibe qué, hermanos? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió, hermanos. Vean una situación distinta. Absalón muere peleando contra su padre, pero este hombre muere pregonando el evangelio. Pero hay una palabra clave que dice aquí, que Esteban estaba lleno de ¿qué, mis hermanos? Del Espíritu Santo. Quiero decirles a ustedes, hermanos, que en la experiencia que su servidor ha tenido, cuando algún familiar de nosotros ha muerto, pero cercano, ¿sabe qué pasa en mi espíritu, hermanos? Yo quiero ser franco con ustedes. A mí me dan ganas de vomitar en ese momento, hermanos. Empiezo a respirar de otra forma, me empiezo a inquietar, no entiendo lo que está pasando en ese momento. ¿Por qué, hermanos? Mi fe está firme en el Señor, pero la noticia es muy fuerte, ¿están de acuerdo? A lo que nosotros recibimos. Nosotros, le platicaba yo a Becky que tuve un primo hermano que fue creado como hermano de nosotros, hermanos. Y a sus 17 años nos avisaron que él había tenido un accidente automovilístico y que había muerto. Fue impactante para nosotros esto. Luego tuve un primo, a lo mejor ustedes lo conocieron, de Becky, casado con una prima de Becky, y todas las mañanas nos veíamos, porque Becky sí iba con ellos y su servidor partía al trabajo, ¿verdad? Y nos quedábamos platicando él y yo en lo que las esposas se arreglaban y ya se iban al trabajo. Y todos los días lo veía, hermanos, todos los días. Y un viernes nos despedimos y le dije a él, mira, la próxima semana voy a estar de vacaciones, pero si Dios quiere nos vemos el otro lunes. La chocamos, nos fuimos. Yo quiero decirles, hermanos, que la siguiente semana, un domingo, lo estábamos enterrando a él. Cuando mis papás me avisaron, oye, hijo, es que estabas todo de vacaciones, no había tantos celulares como ahora, hermanos. Y me dice, te estábamos buscando porque fíjate que pasó esto. Y cuando le dije a Becky, le digo, Becky, no entiendo qué pasó. Si apenas estábamos platicando con él y ahora pasó esto. Y hay cosas que impactan en la vida, hermanos. Y hay situaciones, y todos los que estamos aquí, alguna vez nos pasó algo. Y desearíamos, miren, permítanme hacer un recorrido de la Escritura en algunas cosas y después me voy a centrar en el pasaje. Quiero pedirles calma, hermano. El Señor que no los desvíe en el tema, que no los aburra. Pero miren lo que pasaba en ocasiones. Hechos capítulo 20, por favor. Había un hermano que le decían Eutico en una congregación. ¿Sabe por qué? Porque siempre se dormía hasta que se cayó de la banca, hermanos. ¿Sí? Así es que no vaya a haber auticas aquí, por favor. Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, ¿qué dice la palabra, hermanos? Largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado. ¿Y cómo estaba este joven? A ver, hermanos, ¿qué esperamos nosotros cuando un familiar pierde la vida? ¿Qué espera usted en ese momento? ¿Que llegue alguien y qué? Que lo resucite, ¿están de acuerdo?
que algo suceda en ese momento y que veamos un milagro y que digamos, ¿sabes qué? El hermano, la hermana le tocó, o el Señor le tocó y él resucita. Miren lo que pasa aquí. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. Después de haberle subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, hermanos, Pablo, Dios le había concedido a Pablo el poder de la resurrección. El poder, este hombre llamado Eutico dice que lo recogieron. ¿Y cómo estaba? Díganme, hermanos, estaba muerto. ¿Y qué hizo Pablo? Se echó sobre él y tuvo vida. Pero entonces, hermanos, a mí me confunde Filipenses capítulo 2. Vamos, por favor, a Filipenses 2. Lo quiero leer en la nueva versión, hermanos, la parte que quiero trabajar con ustedes. Verso 19, dice así: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Pero vean qué sucede en el verso 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, vean hermanos, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme a mis necesidades. Él los extraña mucho, a todos, y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así es que se los envío urgentemente. Aquí me detengo, hermanos, a ver si no llego a confundir en este mensaje. Eutico cae muerto. Llega Pablo, no es Pablo, es Dios a través de su espíritu y lo resucita. Pero aquí Epafrodito cae enfermo. Y dice Pablo que Epafrodito cayó enfermo ¿hasta dónde, hermanos? Y la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, si estaba al borde de la muerte, ¿qué Pablo no podía orar al Señor y pedirle que lo sanara en ese momento? ¿Por qué Pablo dice, para que no añada tristeza a mi tristeza? ¿Qué no tenía poder Pablo dado por nuestro Dios para que si le pasara algo a Epafrodito lo pudiera levantar nuevamente? Pablo entendía claramente, hermanos, que eso le correspondía a Dios. Pero quiero decirles que aunque Pablo sabía y tenía el Espíritu de Dios, él conocía la intención que tenía Dios, hermanos, y el propósito que tenía Dios en cada persona. Y aunque fueran hombres apegados a nuestro Dios, y aunque fueran hombres que estuvieran en los propósitos de Dios, algo que les dolía era perder a un ser amado, perder a un ser querido. Pero yo veo algo aquí, hermanos. En la experiencia, aquí está Becky conmigo, hermanos. En la casa con mis hijos, de veras, hermanos, nos derramamos haciendo oración por el papá de Becky y por mi hermano Carlitos. Y mis hijos y yo teníamos la certeza, hermanos, la fe, que él iba a sanar.
Y hablábamos con Becky, y Becky nos decía, Iván, mi papá va mejorando. Mi papá va haciendo esto, ¿te acuerdas, Becky? Y Becky me decía, Iván, yo también tengo mucha fe. Pero los propósitos de Dios fueron otros, hermanos. Yo quiero decirles que los últimos momentos de mi hermano Carlitos, de una saturación que bajó, mis hermanos, quiero decirles a 40, empezó a volver a subir. Y los médicos decían, qué hombre tan fuerte. Sí, hermanos, y a pesar de la condición que tenía, y nosotros hasta el último minuto, hasta que Becky nos avisó, en nuestra fe estábamos que Dios nos iba a ayudar, hermanos, que Dios nos iba a consolar. Porque cuando vivimos en situaciones tan difíciles, de veras, hermanos, por eso Pablo dice, para no añadir tristeza a mi tristeza, porque ya era viejo, porque estaba preso, porque él quería ver a las iglesias y tenía dolor. Y dice, y ante esta tristeza, entre este dolor, yo ya no quería ver que se muriera un compañero, un amigo mío, un hermano mío, alguien que había luchado conmigo, que tenía el propósito de Dios. Él no quería que se muriera. Pero la pregunta que yo les quiero decir a ustedes en esta tarde, hermanos, ¿por qué existe la muerte? Que los hombres de la antigüedad sabían que tenían que morir, sabían que tenían que cumplir muchos de ellos un propósito. ¿Cómo caminaron ellos? Y a mí me llama mucho la atención, mis hermanos, miren, vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Acompáñenme en esta travesía, mis hermanos. Hebreos 11, verso 13. Hace un recorrido, ustedes lo conocen, todo lo que hace el autor de Hebreos, menciona a Abel, menciona a Abraham, menciona a muchos hermanos. Pero a mí me llama la atención el verso 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque ellos sabían que eran peregrinos, porque ellos sabían que eran extranjeros en esta tierra. Y entonces dice la palabra de Dios, sino mirándolas de lejos y creyéndolas. ¿Y qué más dice, hermanos? Saludándolas y confesando que eran, ¿qué más, mis hermanos? Es que así tiene que vivir el Hijo de Dios en esta vida. Nosotros en esta vida, mis hermanos, somos extranjeros y somos peregrinos sobre la tierra. Verso 14, porque esto dice claramente, dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y dice el verso 16 así, pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿qué anhelaron estos hombres, hermanos? ¿Qué patria anhelaron? ¿Qué mundo anhelaron todos ellos, los que vivieron? Dice aquí la palabra de Dios, celestial, por la cual no se avergüenza de llamarse, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué, hermanos? Una ciudad. Vean, ellos vivieron en esta tierra. Dice la palabra de Dios que fueron peregrinos, pero la mirada de estos hombres, ¿dónde estuvo, mis hermanos? Ayúdenme, ¿dónde estaba su mirada? En la patria, estaba en lo celestial. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto, si tú has resucitado con Cristo, ¿dónde tiene que estar tu mira? ¿En las cosas de qué, mis hermanos? En las cosas de arriba. Pero el punto que yo quiero ver con ustedes, y algo que se ha devaluado en nuestra iglesia, que se ha devaluado en el mundo cristiano, y que a veces también nosotros hemos devaluado en nuestra fe, es la muerte. Si yo les preguntara en este momento, ¿quién quiere morir? No queremos morir, hermanos. Quisiéramos vivir muchos años. Y conforme va avanzando nuestra edad, nos vamos acercando. Yo digo, hoy tengo 53 años. ¿Cuánto más me dará el Señor a mí, hermanos? Y nos vamos acercando y nos vamos acercando. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero tenemos que vivirlos en el propósito del Señor. Pero hay algo que nos ha devaluado.
quiero decirles que también en nuestra iglesia, y lo hablábamos con los varones, a mí como me gustaría a veces transmitirles, hermanos, las mesas de los varones, ¿verdad? Hermano Dani, Abraham, porque y todos los que están aquí, porque se ponen buenísimas, hermanos. De veras, a mí me gustaría, y ustedes vieran qué opina uno, qué opina el otro, y yo digo, ¿quién sabe en qué estamos hablando, no? Pero se ponen muy interesantes. Y hoy hablábamos, ¿se acuerdan que mencioné la palabra ecumenismo? Porque en lo que veríamos con el hermano Adancito y lo que hacían los comentarios, es que en diferentes culturas le dicen a Dios de diferentes nombres, pero que es el mismo Dios, y empezamos a alegar, olvídese. Pero filosofamos y estuvimos viendo. Pero el punto principal son las corrientes que entran a nuestra vida y que entran a nuestra iglesia. Y hay una corriente que ha entrado a nuestra iglesia, ¿y sabe cuál es? El dualismo. Las personas dualistas son aquellas que conectan el espíritu con Dios, pero lo separan primero. Dicen, el ser humano está hecho de carne y está hecho de espíritu. La carne le pertenece al mundo, le pertenece a lo carnal. Tú puedes hacer todo con tu vida. Ejemplo, a lo mejor una persona dice, vea la contradicción que tiene el dualista. Yo forniqué con mi cuerpo, pero mi espíritu le pertenece ¿a quién? A Dios, y mi espíritu está con Dios. Espérate, tienes que conectar tu espíritu con tu cuerpo. No, el dualista dice, estamos divididos. Y a veces nosotros como iglesia actuamos así. ¿Cuándo nos conectamos en espíritu al Señor? El sábado, hermanos. El sábado, en la cena. Entre semana, dirían en mi pueblo, bueno, no soy del pueblo, le damos vuelo al hilacha, ¿sí, hermanos? Pero el sábado, ¿qué? Nos conectamos ¿en qué? En espíritu. Y a veces actuamos nosotros como si fuéramos dualistas. Esa corriente entró a la iglesia de Corinto. Y entonces los dualistas le decían a los corintios, ¿para qué quieres tú creer en el mundo del más allá, en la vida eterna, si tu espíritu cuando tú mueres regresa al Padre y tú vives en el Padre? Vean eso, nunca muere, tu espíritu nunca muere. ¿Qué es lo que muere? La carne, el cuerpo. Y entonces dice, pues vive tu vida, vive como tú quieras vivir. Al final tu espíritu tiene que regresar al que lo dio. Y vean la interpretación que hace. Y nosotros podemos cuestionar a muchos los dualistas. Entonces, ¿dónde está el regreso de nuestro Señor Jesucristo y dónde está la resurrección? Pero ese dualismo le vino a pegar a muchos de ellos. Incluso en la iglesia, en las iglesias del Apocalipsis, por eso se menciona a los nicolaitas, porque los nicolaitas tienen que ver mucho con el dualismo, mis hermanos. Y a veces nosotros en nuestras actitudes somos dualistas. Y así queremos. Pero vea Pablo cómo va a derrotar a esos dualistas. Por favor, vamos a 1 Corintios capítulo 15. Una vez estábamos entrevistando hermanos. A mí siempre me pone muy nervioso cuando me dicen, Iván, vas a ser sinodal para que aprobemos a un diácono, para que aprobemos a un ministro. Y siempre me da temor, hermanos, porque le digo a Becky que no siendo juez, que a veces uno siendo juez puede ser reprobado. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y a veces uno señalándole a la persona el por qué no, lo puede uno cometer, y siempre es mi preocupación, hermanos. Pero haciendo una vez una entrevista, le pregunté a un hermano, ¿y qué hay de su sexualidad, hermano? Y me dijo, hermano, con mi sexualidad no se meta. Esa me pertenece a mí. Le digo, eso ya lo sé. ¿Qué hay de su sexualidad con el Señor, hermanos? Dice, hermano, lo que yo tenga de sexualidad con otras personas no tiene que ver nada en mi ministerio. Y yo me le quedé viendo todo el tiempo, hermanos.
Y yo puse en la entrevista un tachecito. Porque son personas dualistas, ¿están de acuerdo? Porque él decía, a mí lo que me interesa, hermanos, es que mi espíritu, nos decía, esté conectado con el Señor. Y mi carne, esa es responsabilidad mía, no es de ustedes. Ustedes vean mi espíritu. No entendí nada, hermanos. ¿Sí? Pero Pablo se topa con este tipo de personas. Y entonces Pablo ve a ustedes cómo empieza su defensa. Versículo 1. Comentábamos en los varones que tenemos que ver la razón del por qué se escriben las cosas y los versos de la Escritura. Y vean la defensa que va a hacer Pablo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os predico, el cual también recibisteis, el cual también perseveran, por el cual asimismo retienen la palabra que les he predicado, que ustedes son salvos si no creísteis en vano. Y el primer punto que Pablo va a explicar es que Cristo, ¿qué, hermanos? Porque primeramente os he enseñado a sí mismo que Cristo, ¿qué? Es el primer punto que está diciendo. Tienes que estar convencido que Cristo, ¿qué, mis hermanos? Estaba escuchando en la comida que algunas personas decían que Jesús fue asesinado, ¿se acuerdan? No, hermanos. Cristo también voluntariamente, por obediencia al Padre, ¿qué fue? Crucificado, ¿por qué, hermanos? Por amor a nosotros fue. Y dice Pablo, ustedes deben de creer, hermanos, no fue una farsa lo que hizo nuestro Dios. No fue algo ficticio lo que hizo nuestro Dios. Los que estamos aquí creemos que tomó a su Hijo amado, lo único que tenía, lo que más amaba, y que hizo con él. Lo que muchos de nosotros no haríamos con nuestros hijos. Como teniendo a nuestro hijo único, nosotros lo tomamos, maltrátenlo, mátenlo, por personas que a lo mejor no apreciaban. Pero Pablo primero les está diciendo, es real que, ¿qué, hermanos? Que Jesús, ¿qué? Que Jesús murió. No fue una farsa. Y dice más adelante, conforme a las Escrituras, y le añade Pablo, y que fue, ¿qué más, mis hermanos? Que fue sepultado. Un cuerpo muerto, y le añade más, y que más, ¿qué fue? Sepultado. Y lo importante de todo esto, y lo que Pablo les va a decir, y que, ¿qué, hermanos? Y que resucitó al tercer día, conforme a qué. Era algo inaudito. Era algo que no se conocía en aquel entonces. ¿Quién les dije que resucitó Pablo, hermanos? ¿Cómo se llamaba? No, Eutico. No, Epafrodito era su compañero, el otro era Eutico, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? O él, o le llamo mejor, ¿cómo le llamo, hermanos? ¿Pancho? Bueno, como le llamemos. Quiero decirles a ustedes, los corintios no conocían de ese milagro que había hecho Pablo. Ellos no conocían. Y entonces Pablo dice, ¿cómo les explico a ellos que esa corriente que ha llegado donde les dice que no existe la resurrección, entonces pone como primicia, ¿qué, mis hermanos? A Jesucristo, el Evangelio, lo que es todo lo que es el Evangelio. Y dice así, hermanos, vean cómo va a hacer énfasis Pablo a la iglesia de Corinto sobre la resurrección. Verso 5, y que apareció a Cefas, y después a quién, hermanos. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros que más duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Bien, seguimos, hermanos. Dice el verso 12, pero si predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como algunos entre vosotros dicen que no hay que, hermanos. Ese es el gran problema que tenía la iglesia de Corinto. Porque si no hay resurrección de muertos, dice el verso 13,
tampoco Cristo ¿qué? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también, ¿qué más? Dice la palabra de Dios, vana es nuestra fe. Dice Pablo, entonces, ¿en qué creyeron? ¿En qué les hablé? Si ustedes no están creyendo en la resurrección y no creen que Jesús resucitó, entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estamos creyendo? Dice el verso siguiente, verso 15, y si somos hallados faltos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, ¿qué, hermanos? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, ¿qué? Y entonces Pablo le dice, aquellos que creen que Jesús no resucitó, aquellos que no creen en la resurrección, que no creen en la vida eterna, les dice, si en esta vida, ustedes que no creen que Jesús resucitó, si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Él no ha resucitado, somos los más dignos ¿de qué? De todos los hombres, somos los más miserables. Y dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de que, mis hermanos, dice la palabra de Dios, la muerte. Entonces yo le quiero preguntar a la iglesia en esta tarde, y voy a abrir micrófonos, hermanos. Ayúdeme, hermano Andrés. Voy con todos, Ando buscando a los euticos, hermanos. No, ayúdenme, por favor. Es una iglesia que amo. Regálenme, es una iglesia que amo, hermanos. Y es una iglesia que le tengo mucha confianza. Y voy a empezar con Dani. Después con mi hermano Abraham. Después voy con Josué. ¿Quién más me quiere ayudar, hermanos, hermanas? Pueden opinar. Tenemos como 10 micrófonos ya, así es que por micrófonos no vamos a parar. A ver, Dani, entonces, ¿por qué existe la muerte? Así. Puedes decir lo que tú gustes, hermano. La muerte existe porque por un hombre entró. Al pecar él entró la muerte. Porque Dios había hecho al hombre para vivir para siempre, si dependía de él. Sí, gracias, Dani. ¿Sí, hermano Abraham? Bueno, ya cambiando un poquito lo que dice Dani, pues ahorita ya en nuestra condición, creo que la muerte también es necesaria para el ser humano, porque no podemos vivir eternamente ahorita en la condición que estamos, necesitamos pues como un descanso, ¿no? Para esperar al Señor Jesús, y la muerte es necesaria en toda la humanidad, ¿no? Digo, ya sabemos por lo que dice Dani, es obvio, ¿no? Pero la muerte también ya en nuestra condición, pues es necesaria, ¿no? Muy bien, hermano. Josué, no te me ibas a escapar, Josué. Sí, hermano, también comparto el comentario de mis hermanos, creo que es necesaria y estamos trabajando para ello, hermanos. Me queda claro en los pasajes de la Escritura que las muertes que vemos ahí, como la de Esteban que hablaba usted hace un momento, vemos que era necesaria, y creo yo que estamos aquí en la iglesia y estamos trabajando porque queremos alcanzar la misericordia de nuestro Dios, y pues para poder estar en ese reino, hermanos, es necesario morir, es necesario transformar ese cuerpo del que habla Corintios, hermano. Muy bien. Hermanas, ¿quién opina? Miriam. Miriam nos acompañó mucho tiempo los pues miércoles. Para mí, hermanos, Sí. es muy importante la muerte. Y yo sí lo deseo. Mi esposo y yo hemos hablado mucho sobre la muerte. Y la pedimos
porque necesito morir para vivir. Porque hay una de las cosas que casi tampoco no se habla. Y allí en la localidad donde yo me encuentro, los jóvenes decían, y uno de ellos es un sobrino que tengo, que me decía, a ver, yo quiero que me hablen. Es que ustedes hablan de la vida eterna. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Dice yo, no, pues sí estamos mal, porque no hemos enseñado lo que es la vida eterna. Y al menos yo sí anhelo levantarme, como decía mi hermano ahorita. Yo sí quiero morir porque yo quiero vivir, ¿sí? Este cuerpo no puede entrar, y ahorita lo está diciendo mi hermano, este cuerpo no puede entrar y tiene que ser transformado. Por eso yo sí anhelo la muerte, hermano. No le tengo miedo. A lo mejor el miedo que le tenemos a la muerte es cómo voy a morir. Pero para mí es necesaria, es importante, porque si no muero, no voy a vivir eso que yo estoy anhelando junto con mi esposo, que es la vida eterna que ofrece nuestro Padre. Eso es para mí. Gracias, Miriam. Hermana Mayra. Es que mi hermana Miriam lo dijo más bonito, porque dice la palabra de Dios que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Por eso es necesario que nuestro cuerpo sea transformado. Muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos, que opine? ¿Sí? ¿De Zoom hay alguien? ¿No? ¿Dani? ¿Sí? ¿Sí? ¿No te quedes con la palabra? Sí, voy, hermano Adancito, es que aquí Dani Perdón, estaba... es que la pregunta fue, ¿por qué existe la muerte? No por qué es necesaria la muerte. Ajá. Bajo el argumento que estoy escuchando, pues valdría mejor suicidarnos. O como dice Miriam, desear la muerte, pues hay que morirnos, porque si no, no vamos a resucitar. No, la pregunta es, ¿por qué existe la muerte? Gracias. Hermano Adán. Bueno, creo que a la pregunta ¿por qué existe la muerte? Porque fue la decisión del hombre, es una decisión. Es una decisión del hombre y de la mujer. ¿Sí? Finalmente, por eso existe la muerte, porque ellos decidieron así. Dios les pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿no? Tú elige y ellos decidieron la muerte. Y finalmente también existe la muerte en nosotros, si así lo decidimos. También es una decisión. En otro sentido, pues dice Pablo que la muerte es ganancia, ¿no? La muerte es ganancia cuando ya está la persona bajo una condición espiritual, ¿no? Bajo una decisión espiritual, una condición espiritual. La muerte viene a ser ganancia, pero considero que en nuestra humanidad es muy difícil. Yo escucho a Miriam y ella habla de una convicción, ¿no? Pero al menos en mi persona se me hace muy difícil, ¿no? Tal vez no en mi persona, pero sí en mis seres queridos, en los más cercanos a mí, ¿no? No estoy preparado para ello, ¿sí? Pero respondiendo a la pregunta, bueno, concluyo, existe la muerte porque fue una decisión del hombre, ¿no? Lo podemos, a través de Cristo Jesús, lo podemos decir como Pablo, que es ganancia, ¿no? Sí. Ahora, otra pregunta que les quiero hacer, hermanos. Permítanme, a ver si no confundo. Los hijos de Dios, ¿debemos aprender a vivir con la muerte? ¿O no, hermanos? ¿Es válido que los hijos de Dios, cuando alguien se nos muere, lloremos? ¿Sí, hermanos? ¿Pero qué creemos los hijos? Ahora sí, ayúdenme, respóndanme uno por uno. ¿Qué creemos los hijos de Dios de la muerte? Alcen su mano, hermanos. También voy contigo, Dani, no creas que
Porque ya quería pasar el micrófono. ¿Qué creemos, hermano? Hermano, bueno, independientemente de la creencia, también depende mucho la forma en la que muere la persona, el familiar. En mi experiencia familiar hubo una muerte muy trágica. Se muere mi hermano y 2 de mis sobrinos ahogados enfrente de mi familia y fue algo que no se esperaba. No había una enfermedad prolongada, no había una enfermedad anunciada. No fue algo que se esperara en ese momento, fue un accidente, ¿no? Entonces, en esa tragedia, cuando yo llego a la casa de mi madre y de mi padre, a Necaxa, yo vi reacciones diferentes de personas que creen en Dios. Vi a un hombre despedazado y gritando y angustiado, que era el padre de los niños, mi cuñado, y que en ese momento era pastor. Y veo a mi hermana callada, en silencio, llorando, a mi madre también, a mi padre igual, en silencio, y sufriendo una tristeza enorme en sus vidas por una pérdida que no se entendía, hermano. Como 2 niños, uno de 12 y uno de 11, una niña de 12 y un niño de 11 años, habían muerto de esa forma, y un hombre joven de 36 años, en donde entra desesperación, hermano. Y yo veía llanto y yo también lloré, pero no es porque uno no tenga esperanza, sino porque hay una tragedia. Entonces el ser humano es ser humano. Yo, si pasa algo similar a alguien que conozco, yo puedo llegar y decirle, espérate, no llores, porque si no, ¿en dónde está tu fe? ¿En quién has creído? Entonces me convierto en un desalmado, ¿no? O si llego con alguien y le digo, oye, ¿por qué lloras si ya tu mamá, tu papá tienen una enfermedad prolongada? Ya lo esperabas. ¿Qué querías? No llores. Eso no se puede pedir, porque la muerte conlleva ese duelo, ese dolor. Entonces, cuando uno se acerca en un momento de duelo a alguien a consolarlo, no va uno a exhortarlo, a reprenderlo del por qué está en una situación de tristeza, sino voy a ir a ponerme triste con él. Y Ese perdón es el que, acompañamiento. claro, perdóname el ejemplo, pero acaba de pasar hace 8 días. Yo no podía llegar con ninguno de mis hermanos a decirle, espérame, mi hermana Conchita va a resucitar, tú tranquilo, ¿no? Si yo estaba igual, ¿no? Y de hecho lo dice Mimi, estamos de luto, toda la iglesia está de luto. Perdimos a alguien importante de nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante la muerte? Si alguien me dice que cantando de alegría, entonces que me voy a tener que cuidar de esa persona porque es un psicópata, ¿no? ¿No? Porque sí, pues está pensando que qué bueno que se murió y que vamos a estar alegres porque se murió. No. O sea, ni siquiera Jesús lo hizo cuando murió Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar. Jesús también lloró. Entonces, creo yo que esos sentimientos, hermanos, es donde se abre nuestra naturaleza de humanidad, ¿no? El ser humano, no deshumano, ¿no? Sí. Perdón, hermano. No, está muy bien, hermano. Sí, Dani. Adelante. Sí, yo creo que en nuestra vida es como una estructura que está armada con muchas piezas, y esas piezas son las personas que amamos. Todas nuestras experiencias de vida están ligadas con ellos, y cuando una de esas piezas ya no está, nos cuesta trabajo reconstruir nuestra vida, reconstruir todas las cosas que hemos pensado del futuro, porque como tú decías al principio, aunque sabemos que desde que nacemos estamos condenados a morir un día, estamos con nuestros seres queridos y no sé, inconscientemente pensamos que los vamos a tener siempre. Y el día que sucede esto, nuestro mundo se quiebra, se parte, ya no hay algo que alinee las piezas. Pero bueno, en el caso nuestro,
sí hay algo que puede otra vez levantar nuestra vida, ¿no? Y armarla. Y ese es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y como decía Abraham, estoy totalmente de acuerdo con él, es muy difícil. Y a veces decimos, por ejemplo, yo pienso de mi hermano y digo, tenía 63 años, yo soy mayor que él. Y pienso en Camilita, en la bebé, y digo, era muy pequeñita, ¿por qué le esperaba toda la vida por delante? ¿Por qué vino a este mundo para vivir solamente un poco de tiempo, no? Y pienso de mamá, digo, Señor, ya te sirvió, ¿y por qué estuvo tanto tiempo postrada? Y eso nos destruye, nos destroza la forma en que siempre habíamos pensado de la vida y de la muerte. Y yo creo que es el momento en el que uno, no sé, yo les voy a confesar algo que yo creo que todos ustedes hacen. Cuando lloro en las noches, le pido por cada persona de mi familia, por cada persona de la iglesia que tiene alguna necesidad. Y ahora cuando oro por mi familia, de repente le digo al Señor, te pido por mi mamita, y luego le digo, perdóname, mamita ya no está. Y empiezo a ver las imágenes de mis hermanos y digo, te pido por Israel Josué, perdóname, Señor, ya no está. Te pido por Camilita, ya no está. Y como que lo digo porque allí comienzo como que a reconfigurar mi mundo, ¿no? Y a decir, ahora tengo que cambiar hasta mi oración, ¿no? Y ahora en vez de incluir, por ejemplo, a mi hermano Josué, incluyo a mi cuñada, a Águeda y a sus hijos. Y en vez de pedir por Camilita, pues incluyo a Esaú. Y en vez de pedir por mamá, pues incluyo a mis hermanas y a la familia. Digo, ahí está mamá. Ahí está mamá. Y en vez de pedir por la hermana Conchita, pues pido ahora por mis hermanos. Y comienzo a recomponer ese mundo y a armarlo de nuevo, teniendo como base el que esta vida es solo un pedacito de la eternidad que el Señor tiene destinada para nosotros. Muy bien. Gracias, Dani. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Allá atrás tiene el comentario mi hermano Dan. Hace rato no lo escuchaba muy bien, hermano, como que se cortaba. Bueno, hace rato decía, hermano, que contestando a la pregunta que por qué existe la muerte, creo que fue una decisión del hombre, ¿no? Y decisión de la mujer. Dios les puso esas opciones. Ahorita con lo que estamos, creo que el ser humano es muy dado a racionalizar todo, hermano. Pero hay cosas que no se pueden racionalizar. Ahorita estamos hablando sobre esto y a lo mejor pensamos, ¿cómo voy a enfrentar un momento así? Y empiezo a racionalizar, hermanos, en el momento no sirve de nada. ¿Cómo voy a racionalizar? ¿Cómo le voy a decir a una persona, ahorita están comentando de algunos hermanos que han perdido un pequeño, ¿no? O un ser querido. ¿Cómo se racionaliza eso, hermano? No hay forma. Creo que lo que es que en el momento, pues que Dios nos permita vivir la circunstancia bajo un espíritu fuerte, ¿no? Que estemos espiritualmente fuertes y que Dios esté con nosotros. Y aún así, hermanos, yo creo que es muy difícil. Yo lo veo en algunos de mis hermanos, ¿no? Algunos de mis hermanos que no están presentes, cómo están viviendo el duelo y sigue, hermano, y sigue. Entonces, solo pedir a Dios, ¿no? Que en esos momentos tengamos un espíritu fuerte y que Él no nos abandone, porque no sé cómo voy a enfrentar eso, hermano.
¿sí? Solo sé que a lo mejor como Pedro voy a decir, Señor, sálvame que perezco, ¿no? Y sé que al levantar mi mano, Él la va a tomar, ¿sí? Y es lo que puedo hacer, aferrarme a mi Señor Jesucristo. Gracias. No, al contrario. Con esto, hermanos, que ustedes están comentando, por eso yo les decía que el mismo Pablo, estando en los propósitos de Dios y habiéndole dado Dios la bendición de poder ser un medio para resucitar a un hombre, cuando Eutico, hermano, perdón, cuando se me olvidó, Epafrodito enfermó, ¿qué le pasó a Pablo? Se entristeció. Y posiblemente Pablo, hermanos, con los propósitos que él tenía, vio morir a muchos de su tiempo y muchos colaboradores de ellos. Pero miren ustedes, quiero que nos quedemos con esto. Nosotros, hermanos, como cristianos, debemos aprender a vivir con la muerte. Con esto no quiero decirles que no lloremos, que no nos dolamos. Incluso yo soy de la idea, lo he comentado con mi esposa, debemos de dejar llorar a la persona, debemos de dejar a la persona que exprese su luto, sí, hermanos, pero hasta donde no sea dañino, porque Dios nos ha dado el tiempo también para que sean fortalecidos, hermanos. Pero los hijos de Dios debemos aprender a vivir con la muerte. Mi preocupación, hermanos, y les quiero decir, es cuando alguien de nosotros no está en los propósitos de Él. Cuando nosotros nos salimos de los propósitos de Dios. Cuando Dios, hermanos, tiene un propósito. Y el propósito Dios lo va a cumplir conmigo y sin mí, con usted o sin usted. ¿Están de acuerdo, hermanos? Lo mismo muchas veces decimos, ahí está José y Dios tenía un propósito con él. No, el propósito de Dios era salvar a su pueblo, hermanos. Y José no se salió del propósito de Dios, pero se pudo haber salido, ¿están de acuerdo? Con la mujer de Potifar se pudo haber salido. Y entonces a lo mejor no estaba José, estaba otro hombre que estuviera ahí, hermanos, y entonces lo toma y dice, el propósito de Dios se debe de, ¿qué, hermanos? De cumplir. Y mi preocupación, a veces por eso insisto, hermanos, a los que no son bautizados, para que se tomen de la mano de Jesucristo, para que acepten al Señor Jesús, no por imposición, sino por convicción, porque las cosas cambian. Por eso a veces no entiendo expresiones cuando me dicen, no me bautizo, hermanos, porque después del bautismo viene la tentación. Yo les he dicho a los hermanos, pues yo he tenido las mismas tentaciones antes de bautizarme y después de bautizarme, y doy gracias que hoy tengo a Jesucristo que me ayuda, hermanos. Y de esto debemos de estar firmes en todo. Y usted y yo tenemos que aprender, hermanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Verso 42, acompáñenme. Josué, me avisas cuando me pase por... Ah, no, ¿verdad, hermano? Ese era otra, ¿verdad? ¿Quién? ¿Su hermano qué? Ah, adelante, hermano, discúlpeme. Sí, hermano, yo quería responder una pregunta, ¿verdad?, de la que usted hizo, bueno, acerca de, pues, de la muerte, ¿verdad? Sabemos que desde un principio, pues, era los planes de Dios, desde que vemos desde el primer hombre. Ahora, yo, por ejemplo, en lo personal, hace 2 años, en enero del 27, hace 2 años murió mi papá también. Y él falleció y él duró muchos años, casi la mayoría de vida en la iglesia, fue un evangelista y todo. Pues no puedo decir que no nos dolió, en particular aquí a mi familia, porque hasta el día de hoy pues nomás me acuerdo y me duele. Y siento todavía eso cuando recuerdo en las noches a eso. Pero bueno, la palabra de Dios dice que somos como una flor, que ahorita estamos y mañana ya no estamos, ¿verdad? Entonces yo digo, la muerte es algo que no podemos evitar, tiene que pasar.
sea hoy o mañana, debemos de meterlo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que es algo que tiene que pasar, sino más que nada el trabajo es hoy, de esforzarnos en seguir a Dios, en seguir a Jesús, en obedecerlo, en prepararnos, hermanos, sino cómo vamos a acabar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que, hermanos, ¿cómo si nosotros sabemos que estamos sirviendo a Dios con el corazón? Porque podemos decir a veces sí sirvemos a Dios, pero simplemente nada más de labios, hermanos, para afuera. Pero si nosotros sirvemos a Dios con el corazón, que nosotros lo sientamos y que obedeces, o que un ser amado tuyo, tú sabes que está entregado a las cosas de Dios y ha obedecido a Dios, es bautizado, está sellado, hermanos. Nosotros no nos evita a que nosotros sintamos mal o que nosotros podamos llorar, no, hermanos, pero siquiera tenemos esa fe, hermanos, que en el día posterior se va a levantar. Entonces yo, de mi parte, yo esa fe la tengo, hermanos. Yo con mi papá, por ejemplo, con mi papá la tengo, esa fe que él en el día posterior se va a levantar, porque trabajó mucho, hermanos, trabajó mucho en la obra de Dios y hasta ahorita, como les digo, no es que yo no sienta mal ni nada, no, todavía, hermanos, y ya tiene 2 años que falleció también, falleció por el COVID, hermanos, y todavía nos duele bastante, hermanos, pero siento que tengo esa fe en Dios, que Él se va a levantar, hermano. Muy bien. Gracias, hermano. Bien, hermanos. Miren, quiero ir con ustedes, por favor. Ya Josué me dijo que ya. Entonces, vamos al verso 42, por favor, hermanos. De 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a ver, hermanos, permítanme, por favor. Dice el verso 42 así. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en ¿qué, hermanos? Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucita en cuerpo espiritual. Hay 2 cuerpos, animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho, permítanme un poquito, me voy a saltar, hermano. Y quiero ir con ustedes, por favor, al verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué? Ni la corrupción heredará, ¿qué, hermanos? Es necesario, hermanos, que los hijos de Dios muramos terrenalmente. ¿Pero para qué? Para que nuestra vida corruptible se vista ¿de qué? De incorruptible. Porque lo corruptible, hermanos, no puede heredar el reino de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir que la muerte, permítame decirle, en esta tarde, sirve para que nuestra carne terrenal sea transformada en una carne espiritual. Dice aquí la palabra de Dios así. Así os digo, así como hemos traído la imagen del terrenal, también traemos, ¿qué, hermanos? La imagen celestial. Por eso les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará. ¿Qué más, hermanos? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero dice la palabra de Dios que todos seremos ¿qué? En un momento, dice, de abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice la palabra de Dios. Vean ustedes, mis hermanos, porque es necesario
que esto corruptible se vista de ¿qué dice la palabra de Dios? Se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es, que hermanos, la muerte, ¿en qué? En victoria. Y así tenemos que vivir nosotros. Es cierto, hermanos, todos los que estamos aquí, algún día se cumplirán nuestros días. Y será un tiempo de llorar. Y será un tiempo de tristeza. Y a muchos nos dolerá profundamente, hermanos. Pero quiero decirles que los hijos de Dios, así como vamos aprendiendo a vivir con la muerte, tenemos que aprender a vivir con la resurrección. No es fácil, hermanos. Alguien me decía: hermano, quiero contarle cuáles son los últimos. Y para mí, hermanos, es un dolor muy fuerte. Becky me ha visto cómo lloro. Y le digo: Becky, es una oveja mía que se murió y que ya no voy a ver. Pero mis oraciones para que Dios tenga misericordia de él y de ella y nos podamos ver en el reino, ¿verdad, hermanos? Y vivimos con esa esperanza. Pero es necesario que, como hoy estamos con esta carne corruptible, ¿qué tiene que pasar con nosotros, hermanos? Seamos sinceros. Tiene que ser transformada, y la manera que es transformada es que nuestro cuerpo corruptible muera para que nosotros seamos incorruptibles. Y dice la palabra de Dios: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos fortalezca. Y algo que les quiero pedir a ustedes, hermanos: que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Hermanos, si usted se siente fuera del propósito de Dios, yo le invito a que busque por qué Dios nos da vida y por qué Dios nos ha traído a este mundo. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros, mis hermanos? Metámonos a los propósitos de Dios. En la semana también les comentaba a los hermanos, en el huerto de oración, es testigo todos los que asistimos al huerto de oración, martes y jueves, que pusimos en nuestras oraciones a nuestra hermana Madaí, ¿se acuerdan, hermanos? La esposa de nuestro hermano Saulo. Y finalmente la hermana Madaí murió un día lunes, y la enterraron un día martes, dejando hijos muy pequeños, hermanos. Y me llamó mucho la atención lo que dijo su esposo al final. Nuestro ministro Saulo Toto se dirigió a sus hijos y les dijo: hijos, hoy ya no está mamá con nosotros. Y el anhelo de su mamá y mío es que ustedes cumplan los propósitos que Dios tiene en su generación. Dice: ya no está mamá, pero la satisfacción más grande que yo voy a tener es que yo los vea, que en su generación ustedes cumplieron los propósitos de Dios. Y me quedé, hermanos, pensando en Saulo y en su esposa. Y muchos de ustedes conocen al hermano Saulo y conocen el trabajo de su esposa. Son personas, hermanos, que han cumplido los propósitos de su generación. Pero es necesario, hermanos, que nosotros seamos transformados para que nuestro cuerpo celestial, para que nuestro cuerpo incorruptible herede el reino de Dios. Así es que yo le invito y le exhorto a la iglesia que si usted está fuera de los propósitos, se salió del camino de los propósitos de Dios, regrese, hermanos, y sigamos firmes y adelante en esta carrera, porque somos peregrinos y extranjeros, y Dios tiene cosas mejores. Y esta es la vida eterna, que ¿qué, hermanos? Que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien, hermanos, dice la palabra, al que tú has enviado, hermanos.
Y todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los que somos hijos de Dios tenemos vida eterna en Jesucristo. Que Dios nos fortalezca en la fe y en la esperanza. Que Dios nos siga acompañando, hermanos, y que consolemos y ayudemos a cada uno de nuestros hermanos en la fe y que caminemos firmes en el camino a Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.